Acá nosotros tenemos, en esta vista que está aquí, que es una vista anterior, ¿verdad? De la articulación de la muñeca, en donde en la muñeca sabemos que se articula el radio, este huesito que vemos aquí, que es el radio, este huesito que vemos aquí, con algunos huesitos del carpo. Este es el cúbito. En la muñeca, en total, hay dos articulaciones. Una articulación que se llama articulación radiocarpiana, en donde el radio, este hueso de aquí, se articula con los huesitos del carpo. Y la otra articulación se llama articulación radiocubital inferior. Articulación radiocubital inferior. Porque ustedes saben que el radio con el cúbito también se articulan arriba en el codo. Y eso forma la articulación radiocubital superior. Entonces, acá nosotros tenemos estos huesitos que se llaman huesitos del carpo, que en total son 8 huesitos. 4 están en una primera fila y otros 4 están en una segunda fila. En la primera fila tenemos este huesito que está aquí, que se llama escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme, que en total son 4 huesitos de la primera fila del carpo. Lo de la segunda son el trapecio, trapezoide, hueso grande y el hueso ganchoso. También son 4. Entonces, la articulación radiocarpiana, que es la primera articulación de la muñeca, se articula la extremidad inferior del radio, esto que está aquí, con el huesito escafoides, semilunar y piramidal. Con el pisiforme no se une el radio, solamente con estos 3 huesitos, con el escafoides, el semilunar y el piramidal. Y esa forma la articulación radiocarpiana. La segunda articulación es la articulación radiocubital inferior, en donde se articula el radio con el cúbito aquí. Y esa forma la articulación radiocubital inferior. Entonces, estas son las dos articulaciones que se encuentran en el radio y estas con sus superficies articulares. La articulación radiocarpiana y la articulación radiocubital inferior. Entonces, partiendo de eso, nosotros podemos decir que en esta articulación se encuentran los componentes intraarticulares, que son el cartílago articular, la membrana sinovial y el líquido sinovial. Y esos son los 3 componentes intraarticulares que hay en la articulación de la muñeca. ¿Cuáles o quiénes forman parte de los componentes extraarticulares? Lo que hay por fuera de la articulación. En primer lugar tenemos la cápsula articular. Luego tenemos los ligamentos. Hay un ligamento en la parte anterior que se llama ligamento anterior, un ligamento en la parte posterior que se llama ligamento posterior, un ligamento en la cara interna o hacia adentro, ¿sí?, de la muñeca que se llama ligamento lateral interno, y otro ligamento que se encuentra por fuera de la muñeca que se llama ligamento lateral externo. Entonces, esos son algunos componentes extraarticulares, lo que hay por fuera de la articulación de la muñeca. ¿Y qué nos falta como componente extraarticular, chicos y chicas? ¿Qué nos falta? ¿Qué componente nos falta por fuera? ¿Qué componente extraarticular? Los músculos. La muñeca realiza 2 movimientos. O sea, en realidad realiza 4 movimientos. El primer movimiento se llama flexión de muñeca. Flexión. Y la flexión de la muñeca lo realiza
los músculos palmar mayor, palmar menor y el cubital anterior. Y la extensión de la muñeca lo realiza los músculos primer radial, segundo radial y el cubital posterior. Luego tenemos solamente la inclinación radial, que es inclinar el radio, o sea, inclinar la muñeca hacia afuera o dirigir la muñeca hacia afuera. Eso se llama inclinación radial y eso lo realiza el músculo primer radial y segundo radial. Y luego tenemos los músculos o la inclinación cubital, que es inclinar hacia adentro la muñeca, y ese movimiento lo realiza el músculo cubital anterior y cubital posterior. Entonces, ahí nosotros tenemos ya los músculos que realizan tanto la flexión de la muñeca, la extensión de la muñeca, la inclinación cubital y la inclinación radial. Ahora vamos a... ¿Tienen su cuaderno a mano, chicos y chicas? ¿Tienen su cuaderno? ¿Me escuchan? Sí, profe. Hernán, ¿tenés? Cintia, ¿tenés tu cuaderno? Sí. Milagros. Sí, profe, tengo. Bueno. Profe, la hermanita. Bueno, ahora van a anotar esto. Van a poner como título articulación de la muñeca. Van a poner como título articulación de la muñeca. Y van a poner número 1, articulación radiocarpiana. Número 1 van a poner articulación radiocarpiana, que es la primera articulación de la muñeca. Y abajo van a poner superficies articulares. O sea, la superficie articular de la articulación radiocarpiana. Y es la Entonces, la primera articulación es la articulación radiocarpiana. Sus superficies articulares son la extremidad inferior del radio más el escafoides, el piramidal y el pisiforme, esos tres huesitos del carpo. Esa es la articulación radiocarpiana, la primera articulación. El número 2 es la articulación radiocubital inferior y sus superficies articulares son
Y las superficies articulares de la articulación radiocubital inferior son la cara articular del radio más la cara articular del cúbito. Y ahí tenemos las dos articulaciones de la muñeca. Avísenme cuando escriben todo. Está, profe. ¿Ya está? Bueno. Ahora van a poner componentes intraarticulares. Componentes intraarticulares van a poner. Componentes intraarticulares. Y van a poner número 1, cartílago articular. Cartílago articular. Luego van a poner membrana sinovial. Líquido sinovial. Membrana sinovial y líquido sinovial. Esos forman parte de los componentes intraarticulares, el cartílago articular, la membrana sinovial y el líquido sinovial. Ahora van a poner el siguiente, componentes extraarticulares. Componentes extraarticulares. Y el primer componente extraarticular es la cápsula articular. Cápsula articular. Ligamento anterior. Ligamento anterior. ¿Me escuchan? Hola. Yo sí te escucho, profe. Bueno, entonces nos quedamos ligamento anterior, ligamento posterior, ligamento anterior, ligamento posterior, ligamento lateral interno, ligamento lateral interno, ligamento lateral externo. Entonces, los componentes extraarticulares son la cápsula articular, ligamento anterior, ligamento posterior, ligamento lateral interno y ligamento lateral externo. Y ahora van a poner músculos. Ahora van a poner músculos. Y el primer músculo van a poner abajo flexión. Flexión.
Y el músculo que realiza la flexión es palmar mayor, palmar mayor, palmar menor, palmar mayor, palmar menor, y cubital anterior. Palmar mayor, palmar menor y cubital anterior. Ahora van a poner extensión. Extensión. Y en extensión van a poner primer radial, segundo radial, primer radial, segundo radial, cubital posterior. Primer radial, segundo radial y cubital posterior. ¿Está, chicos? Sí, profe. Ok, entonces, en la muñeca dijimos que hay movimientos de flexión que lo realiza el palmar mayor, ¿sí? Palmar menor y el cubital anterior. La extensión lo realiza el primer radial, el segundo radial y el cubital posterior. Entonces, si nosotros realizamos la flexión de la muñeca, ¿sí? Que es llevar la palma o la mano hacia arriba, esta flexión de muñeca tiene una amplitud de movimiento que es de 0 a 80 grados. La amplitud de movimiento de la flexión de la muñeca es de 0 a 80 grados. Y la amplitud de la extensión, que es llevar la muñeca hacia atrás, ¿sí? Es de 0 a 70 grados. Entonces, la flexión dijimos nosotros que lo realiza el músculo palmar mayor, palmar menor y el cubital anterior. La extensión lo realiza el músculo primer radial, segundo radial y cubital posterior. Y luego yo le había dicho que hay dos tipos de desviación. Una desviación que se llama desviación cubital, cuando dirigimos la muñeca o inclinamos hacia adentro, eso se llama desviación cubital, o también se lo llama abducción, y su amplitud es de 0 a 30 grados. Y el músculo que realiza la desviación cubital son el cubital anterior y el cubital posterior. Luego tenemos la desviación radial, que es inclinar el radio, o sea, la muñeca hacia el radio, hacia afuera, y a eso se le llama abducción. Y su amplitud es de 0 a 20 grados. ¿Y quién realiza este movimiento? Lo realiza el músculo primer radial y segundo radial. Entonces, usted puede notar aquí que la desviación cubital es mayor que la desviación radial. La cubital es de 30 y la radial solamente es de 20. ¿Y por qué es eso? Porque cuando nosotros realizamos la desviación radial, la apófisis estiloides del radio, que es esto se llama apófisis estiloides, esto que está acá, es más grande que la apófisis estiloides del cúbito. Este movimiento que ven usted aquí, donde está mi flechita, esto es la inclinación radial. Es cuando inclinamos la muñeca hacia el radio.
Entonces, porque esta apófisis estiloides del radio ya toca contra el hueso aquí, contra el escafoides, por eso es solamente 20 grados hay de desviación radial. En cambio, en la desviación cubital, la apófisis estiloides del cúbito es más chico. Y al realizar la desviación hacia adentro o hacia el cúbito es mayor, por eso es la desviación cubital es de 30 y la desviación radial es de 20 por la posición o el tamaño de la apófisis estiloides, tanto del radio como el del cúbito. Acá nos encontramos esto que está aquí. Esto se llama inclinación radial cubital, este que está aquí, porque acá tenemos el cúbito y acá tenemos el radio. Acá. Esto se llama desviación cubital y esto es la desviación radial. O sea, si ustedes ponen la palma de la mano ahora, mirando hacia arriba, ¿sí? Y tratan de inclinar la muñeca hacia el pulgar, hacia el radio, van a ver que es menor el movimiento que inclinar hacia el cúbito, hacia adentro. Si es que hacen ese movimiento, van a notar la diferencia. ¿Y eso a qué se debe? Al tamaño de la apófisis estiloides, tanto del cúbito como del radio. Acá vemos esto que está aquí, esto que está aquí, esto se llama extensión. Cuando ponemos la palma de la mano, cuando la palma de la mano mira hacia abajo, ¿sí? Cuando la palma de la mano mira hacia abajo y nosotros dirigimos hacia arriba la muñeca, eso se llama extensión y su amplitud es de 70 grados. Y la flexión es cuando dirigimos la palma de la mano hacia abajo y su amplitud es de 80 grados. Acá podemos observar nosotros, ¿sí? Esto es una vista de la muñeca, una vista dorsal o en la cara dorsal de la muñeca. Y estos son los tendones extensores de la muñeca, esto que ven aquí. Los tendones extensores de la muñeca. Y hay una patología en la muñeca que se llama tenosinovitis de Kerrvine o tendinitis de Kerrvine, que vamos a ver en un ratito. Y hay una patología también en la muñeca que se llama síndrome del túnel carpiano. Es cuando el paciente, aquí en la cara anterior de la muñeca, pasa un nervio que se llama nervio mediano. Y cuando ese nervio mediano se encuentra lesionado, ¿sí? Se encuentra comprimido por algunas estructuras que están en la muñeca, eso genera dolor en la muñeca y en los dedos. Eso se llama síndrome del túnel carpiano. Y acá tenemos la patología que les dije, que se llama tenosinovitis de Kerrvine o tendinitis de Kerrvine. La tendinitis de Kerrvine ocurre aquí, este es el dedo pulgar, y en la cara lateral del dedo pulgar, en esta dirección, ¿sí? Acá se encuentran dos tendones muy importantes, que es el extensor largo, ¿sí? Del pulgar y el abductor largo del pulgar. Y esos dos tendones pasan así aquí al costado de la muñeca en dirección al dedo pulgar, y cuando esos tendones se inflaman, ¿sí? Eso genera esta patología que se llama tendinitis de Kerrvine. Es cuando se inflama eso y eso produce dolor. Entonces, la tenosinovitis o tendinitis de Kerrvine es la inflamación o estenosis de la vaina que rodea a los tendones, el abductor largo y el extensor corto del pulgar, ¿sí? Que se encuentran aquí, esto que está acá.
el abductor largo y el extensor corto del pulgar, estos que están aquí. Y esto es un proceso inflamatorio, es una tendinitis, así como fue que hablamos nosotros el miércoles pasado, que es la tendinitis del codo, que teníamos el codo del tenista o codo del golfista, es lo mismo, pero esta tendinitis ocurre aquí, a nivel del, o en la cara lateral del pulgar, y eso genera mucho dolor, que fue lo que nosotros hablamos. La tendinitis tiene 3 etapas: la tendinitis aguda, la tendinitis subaguda y la tendinitis crónica, o también se le llama tendinosis, ¿sí? Acá vemos nosotros la cara lateral del pulgar, ¿sí? O la cara lateral de la muñeca, y acá es donde se produce ese proceso inflamatorio que es la tendinitis. Acá vemos nosotros que cada tendón está rodeado por esta vaina. Esto que está acá, esto se llama vaina. Y esta vaina, cuando se inflama, le produce una inflamación al tendón y ahí se genera la tendinitis, que es la inflamación. Acá vemos nosotros lo mismo. Esta es una cara o es una vista de la cara posterior de la muñeca, y estos son los tendones extensores de la muñeca. Acá se encuentran los tendones primer radial, segundo radial, supinador corto, supinador largo, que son los músculos que vienen del codo. Y acá a este nivel se encuentra el músculo abductor largo y el extensor corto del pulgar, que es lo que se genera o produce esta tendinitis. ¿Cuál es la patogenia o cómo se produce esta tendinitis? Nosotros habíamos dicho que el codo del tenista o el codo del golfista se producían por microtraumatismo, por golpes constantes. Aquí en la tendinitis de Kerban también se producen por microtraumatismo, por golpes constantes, que es lo que dice aquí: por la irritación de las vainas tendinosas debido a su fricción dentro de ese canal. Por ejemplo, movimientos de flexión y extensión de muñeca de forma reiterada, o desviación radial y cubital de la muñeca también de forma reiterada. O sea, en aquellos deportes que impliquen muchos movimientos de muñeca, puede generar esta tendinitis de Kerban, o en aquellas actividades laborales que utilicen mucho la muñeca y los dedos, también puede producir esta tendinitis de Kerban, que fue lo que hablamos nosotros en la clase pasada: los carpinteros, los pintores, los electricistas, los albañiles, ¿sí? O los que trabajan en la computadora, las costureras, ese tipo de actividad laboral puede generar una irritación de estos tendones. Traumático se refiere a un golpe y solamente representa el 25% de los casos. El porcentaje restante se debe a microtraumatismos, pero solamente el 25% corresponden a un origen traumático, a un golpe. Si es que vos te golpeas la muñeca, por ejemplo, se puede producir la inflamación de estos tendones, pero es poco frecuente. ¿Cuáles son los síntomas de esta patología que vemos aquí? Acá. Dolor localizado en el borde o cara radial de la muñeca, ¿sí? Que puede irradiar hacia la mano, hacia el dedo pulgar, asociado a actividad desencadenante, o sea, cualquier movimiento que implique una sobrecarga de los movimientos de flexión y extensión de muñeca o de inclinación de muñeca, puede irritar o desencadenar el dolor. Inflamación sobre la apófisis estiloides de qué hueso, del radio, sobre la apófisis estiloides del radio, y eso va a generar ese proceso inflamatorio. Y presión sobre esa zona también va a despertar cierto tipo de dolor. Acá tenemos un signo que se llama signo de Francom,
es cuando se observa que el tendón se encuentra inflamado. Esto se encuentra inflamado y genera mucho dolor. La maniobra de Pilkestein, que es pedirle al paciente que doble el pulgar hacia adentro y que cierre con los dedos. Y luego que haga una inclinación cubital, o sea que dirija la muñeca hacia abajo. Eso va a generar una tensión a este nivel y eso va a generar dolor. Ahí tenemos la maniobra de Brunelli, que es dirigir el pulgar hacia arriba. Eso va a generar una presión a este nivel y también va a generar dolor. Complicaciones de esta patología son persistencia del dolor, eso va a producir adherencia, luxaciones o subluxaciones, lesión del nervio, porque ahí pasa un nervio que se llama nervio radial, y lesión también de una arteria que se llama arteria radial. Estas complicaciones se producen si es que si no mejora el cuadro clínico.